Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Hoy marcamos distancia con la situación nacional y vamos a hablar de un tema internacional que ha captado por muchos años la atención del mundo entero. A momentos se ha apagado, se pensaba que se había convertido en un conflicto frío y al final en estos días hemos visto realmente la caída de un régimen dictatorial de décadas. Se abre un nuevo capítulo complicado en la historia de Siria y esto va a cambiar también en muchas formas el tablero político regional de Medio Oriente y el tablero geopolítico a nivel global. Para conversar de esto tenemos hoy un invitado muy especial también, como todos los días, pero este en particular es un experto de gran nivel, el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida a este set. Muchas gracias, muy gentil por sus generosas expresiones y para mí es un gusto estar aquí conversando con usted y con todas las personas que lo ven. Muchísimas gracias, doctor Estarellas. Este conflicto en Siria empieza con la primavera árabe en el año 2011, que en muchas partes del mundo árabe termina como un fracaso, ¿no? Vemos que la caída de una dictadura y el reemplazo por otra en Egipto, en Túnez, en Libia el desorden, gobiernos paralelos, tráfico de personas. En Siria parecía que se había terminado la guerra civil en un enfriamiento del conflicto, ¿no? Una parte del país en manos de los kurdos, otra de los drusos, otra de las milicias pro-turcas, una base americana en el sureste, los remanentes del Estado Islámico y el gobierno de Assad sostenido por sus aliados. Pero de repente en el transcurso de unos días, de finales de noviembre a los primeros días de diciembre, colapsan las líneas gubernamentales sirias, cae Damasco y, como conversábamos antes del inicio del programa, parece que Bashar al-Assad ha vuelto a su carrera de oftalmólogo y se ha abierto un consultorio en Moscú. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema visto desde lo súbito, la sorpresa? ¿Cómo así todo cambió tan rápido? Sí, no es tanto una sorpresa en el sentido de que, como usted bien lo señala, esto comienza en los países árabes por la famosa primavera árabe, en el cual tuvo mucho que ver el Internet y estos medios, digamos, de adelanto, en que la población árabe se da cuenta de que hay otra manera de vivir en un Estado que no sea el totalitarismo. Como usted bien señala, en muchos países vienen estas revoluciones que lamentablemente con el tiempo han traído otros gobiernos dictatoriales también. Pero en el caso de Siria, no logra darse el proceso de la primavera árabe, o podemos señalar que se demoró muchísimo tiempo por la intervención de factores externos o de elementos externos, que fue la ayuda de otros países, fundamentalmente la de Rusia, que le da todo el apoyo al gobierno de Siria para que no se dé esta revolución tan justa. Y así se mantuvo. Y esto va a tomar o escalar gravemente, porque la población civil, sin embargo, insistía y el gobierno de Siria utiliza armas químicas, llegando a generar, y eso no lo han dicho los medios de comunicación, un genocidio. En Siria existía un genocidio, es decir, la exterminación del género humano con armas químicas. Lo sabía todo el mundo, lo sabía las Naciones Unidas, pero no podía actuar porque se llamaban a sesiones, y la influencia de Rusia y de China, que como usted conoce juega a ser comunista por dentro y capitalista por fuera, impide que las Naciones Unidas actúen, claro, que la Corte Penal Internacional actúe, y este genocidio continuaba hasta que, como usted también mencionaba tan correctamente, parece que se movió la situación. Rusia, en la guerra que mantiene, o la invasión que mantiene con Ucrania, Irán, que también ha estado jugando
han existido otros factores externos y logra caer el gobierno sirio. Que igual es una tragedia vista de todos los puntos posibles, ¿no? De todas las perspectivas, porque así como usted menciona, el gobierno de Assad ha sido acusado con evidencia de todo tipo de crímenes durante la guerra, uso de gasarín, uso de bombas racimo, la masacre en Duma, justamente con armas químicas, incidentes realmente incontables, ¿no? También vemos de los grupos rebeldes múltiples crímenes contra la humanidad, sobre todo los grupos de corte islamista radical, que perseguían a las minorías, a las otras sectas islámicas y a los cristianos, porque una de las, digamos, fortalezas de la dictadura de la dinastía de los Assad es que habían implementado una especie de régimen laico, hasta cierto punto, donde la secta alauita, que es parte de los chiitas, que son, digamos, una, por llamarlo así, denominación islámica, los musulmanes, tenían, digamos, lugares importantes por su relación étnica con la familia Assad, pero no había, digamos, un gobierno religioso. Y ellos se enfrentaron, Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, a una revuelta islámica en los años 80 en la que también cometieron para someterla a crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Hama, por ejemplo. Así que tenías pues rebeldes que también cometían crímenes, tenías el ascenso del Estado Islámico, que por supuesto también hizo atrocidades, cometió atrocidades en todo el país. Y el miedo de mucha gente es que se va a un régimen dictatorial que por décadas había usado métodos terribles, había cometido crímenes, pero pueden entrar rebeldes o pueden fortalecer esas células rebeldes que también continúen con la violencia. Sí, como lo menciona usted, es que esto se produce históricamente, y usted lo debe conocer muy bien, a la muerte de Mahoma hay una famosa batalla, es la batalla del camello, en la cual hay una disputa entre los familiares de Mahoma y las personas apegadas o seguidores de Mahoma. Esa batalla los divide y desde ahí hay esas divisiones que usted las señala también. Ahora, los extremismos son sumamente peligrosos y eso no ha permitido el avance en los países árabes. Es de esperar, porque el gobierno o el líder que asume es de una organización extremista que además viene del grupo de Al-Qaeda. Entonces, la idea es, cuidado, el remedio va a ser peor que la misma enfermedad. Estamos hablando de Al-Jolani, que es el líder de estas fuerzas que inician la gran ofensiva desde el noreste del país. Ellos estaban arrinconados, él y otros líderes rebeldes en Idlib, tenía una cierta relación con otros rebeldes más al norte que sí eran totalmente financiados y apoyados por los turcos. Él había sido líder de Al-Nusra, el Frente Al-Nusra, y antes había sido líder de la división regional de Al-Qaeda en Siria. Hasta este día, Jolani tiene un precio sobre su cabeza puesto por los estadounidenses. Y sin embargo, ha tenido un cambio de imagen. Después de su gran victoria en Alepo y su marcha sobre Damasco, ahora habla tanto de instituciones, repite tanto las palabras instituciones, que hay quienes bromean que se ha leído, pues, ¿por qué fallan las naciones? ¿No? Que se ha vuelto un discípulo de Acemoglu y de North y de todos estos pensadores. Le ha llegado la ciencia infusa. A alguien le leí en redes sociales decir que tuvo como Pablo de Tarso una conversión en el camino a Damasco, pues, ¿no? Sino que el institucionalismo. Entonces, hay mucho por ver, pero claro, hay ese miedo por no solamente también el extremismo, sino las diferencias de intereses. Por ejemplo, ya hay noticias, ¿no? En el noreste de Siria hay una fuerte presencia de los kurdos, una minoría étnica que tiene conflicto en Turquía con los turcos, que tiene presencia en Irán, que tiene presencia en Irak, en Siria. Y esta minoría kurda se había rebelado contra Assad primero, pero luego al ver la presencia turca entrar a Siria, hizo una tregua con Assad. Y ellos dominan partes de Siria donde no hay mayoría kurda, y ya estamos viendo peleas entre los rebeldes apoyados por Turquía y estos autonomistas kurdos. Y hay la posibilidad de que el conflicto se caliente si no hay o una, digamos, especie
de conferencia o pacto para resolver los conflictos a la interna entre los sirios, o una intervención de las grandes potencias poniéndolos a cada uno en su lugar. Sí, totalmente de acuerdo. Es que solo les queda dos caminos, como señala. El uno es el que vengan y que esas diferencias sean peores. Es decir, que con el gobierno anterior por lo menos estaban presionados para que no salgan esas diferencias. Si estas diferencias son peores, si los extremos son mayores, Siria va a tener días muy difíciles, muy oscuros. Como Libia después de la caída de Gaddafi. Exacto, totalmente de acuerdo. La otra es que al líder le hayan llegado la ciencia infusa, haya entendido de institucionalidad, llame un gobierno de concertación y se deje ayudar de muchos estados que quieren hacerlo, además porque hay intereses económicos. Entonces, esa quizás sería la única salida, la única esperanza en este momento en Siria. Todo, digamos, cambia porque Israel, digamos, se acerca a Siria. Eso no les conviene políticamente a muchos actores dentro de la región. Rusia pierde muchísimo porque Siria era un factor fundamental para influir en la región y obviamente geopolíticamente Putin lo tenía entre sus principales puntos, ¿no? Entonces, hay varias situaciones. Ojalá que además de todo esto, la comunidad internacional ayude. Y es que, César, los organismos internacionales deben de ser reformados porque no tienen los suficientes mecanismos de acción para actuar, porque fueron creados para preservar la paz, pero en el aspecto preventivo, correcto, no en el resolutivo. Podemos recordar la figura de uno de los más grandes ecuatorianos para mí, Carlos Plaza Lazo, claro, que en Naciones Unidas él participó, claro, de lineamientos fronterizos, me puede traicionar la memoria, en el Sinaí, en Chipre, en bueno, Líbano. En Chipre fue fundamental. Claro, o sea, la frontera que hay entre el Chipre turco y el Chipre griego en parte de autoría de Galo Plaza. Galo Plaza era un negociador natural, que además fue secretario general de la OEA y un diplomático con muchísima habilidad. El canciller Córdoba, creo Diego que era. Cordobés. Claro, que tuvo tuvo su participación en cambio en Afganistán. En Afganistán. Sí. Pero ahí, claro, y bueno, qué legado que tenemos en Ecuador de grandes diplomáticos. Que da ganas de llorar. Sí, acordándose de lo que teníamos, ¿no? En una época. Pero bueno, eso significa que se puede volver a tener. Se puede, sí. Pero, era una broma. Claro. hay claro, el pedido de reconstrucción. A ver, apoyemos a Siria, pero por ejemplo, el intento norteamericano de reconstruir Afganistán fue un rotundo fracaso, al punto que los talibanes han vuelto y la retirada estadounidense fue una catástrofe, la retirada de la OTAN fue una catástrofe. Y en el caso de la entrega de ayuda sin ocupación o sin presencia de fuerzas de paz en África, en el Caribe, tampoco han tenido mucho éxito. En ambos casos creo que era por la corrupción. ¿Cómo hacer para que las potencias regionales y las potencias del orden internacional le den ayuda a un nuevo gobierno democrático o al menos moderado en Siria y garantizar que esos fondos sí sean bien usados? ¿Qué tenemos que buscar o esperar? Básicamente que se muevan por el deseo de ayudar y no que se muevan por sus intereses. Lamentablemente, la política internacional actual solo se mueve por intereses. Entonces, yo ayudo si voy a sacar algo. Y así lo hacen las grandes potencias, los Estados Unidos, Rusia, y eso impide que se arreglen estos problemas. El problema del Medio Oriente es muy complicado y puede desestabilizar la paz mundial. Es algo sumamente delicado. Entonces es el momento de no extremismos y que los estados y las potencias ayuden con el deseo de que en Siria vuelva la paz. Que no vayan con intereses secundarios, políticos, económicos, que los hay, tratar de explotar situaciones
que se han creado desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Después de la guerra, los estados o los nuevos estados creados fueron justamente por ciertos intereses y estamos viviendo justamente esos Por intereses. ejemplo, el régimen del Shah de Irán era inviable, pero era sostenido Así por es. los intereses petroleros angloamericanos. Así es. Los grupos islamistas que se rebelaron contra Assad en un momento fueron alimentados por los países de Europa Occidental, que suponían a Assad porque tenía cierta cercanía con el bloque comunista sin ser parte del bloque comunista. O sea, todo por Egipto se peleaban los soviéticos y los gringos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y claro, y fueron alimentando a grupos que hoy vuelven más violenta y inestable a la región. Pero yo creo que no es imposible tener progreso en el Medio Oriente. Ni siquiera voy a señalar los estados del Golfo que tienen una gran prosperidad para sus ciudadanos, a costilla, claro, de una población migrante filipina, India y otros países que viven en una casi estado de servidumbre o esclavitud. Pero, por ejemplo, uno tiene el ejemplo, que no es perfecto, pero tiene el ejemplo de Jordania o el ejemplo de Omán, Claro. donde hay un nivel de libertades civiles, un nivel de moderada prosperidad, que es envidiable para otros países de la región. O sea, es posible para el mundo árabe encontrar algo mejor. Totalmente de acuerdo. Hay, aparte de esos factores que usted menciona, bueno, el factor de las redes sociales, de que la población vea que se puede vivir mejor, el factor de la globalización y la posibilidad de que la mujer pueda ir a la universidad para cambiar la imagen que en el mundo árabe hay sobre la mujer. Y para aumentar la productividad, o sea, la inserción de la mujer en el mercado laboral es un beneficio para toda la economía en cualquier país. Así es. Es algo lógico y es un cambio que tiene que darse. Y yo aspiro y espero, y como se dice, esperar es tener esperanza, que las potencias se den cuenta de la urgencia que tienen en trabajar en esto sin intereses y para buscar la paz y una mejor situación en esas tierras que tienen todo el derecho. Me pregunto cuál va a ser el diseño que le va a quedar a Siria si es que llega a haber un gobierno unificado, ¿no? Debido a la gran diversidad étnica del país. Uno podría pensar, quizá haya reclamaciones del tipo libanés, pero el modelo libanés, por ejemplo, ha sido un fracaso. Claro, se reparten presidencia y el cargo de primer ministro y viceprimer ministro entre sunita, chiita y cristiano. Pero sí, digamos, el Líbano ha pasado por décadas de guerras civiles. Ahora su ejército es débil y realmente la seguridad la impone Hezbollah. Y hay un desgobierno tal que, por ejemplo, vimos hace no tanto tiempo la explosión en el puerto de Beirut, que causó muchísimas muertes, cuantiosas pérdidas, y esto por un Estado que no funciona. Entonces, claro, Siria probablemente tiene que ver con miedo hacia el vecino y decir, yo no quiero terminar así. Sí. ¿Qué diseño podrían buscar? Habría que corregir ese tipo de situación que, como usted bien señala, se ha dado en el gobierno, en este tipo de gobiernos. Claro. Tendría que corregirse, tendría que desistirse de intereses personales o ideológicos de otros estados y tendría que comprenderse, mientras usted hablaba, me venía a la mente, que las potencias occidentales en especial quieren imponer sus características, sus costumbres sobre Una democracia liberal que es imposible de golpe. Sobre pueblos que tienen otras características. Ese ha sido básicamente el problema de la política exterior norteamericana y de otros estados. Quererles imponer sus ideas a pueblos que tienen otras ideas. Y otras condiciones históricas y materiales. Totalmente de acuerdo. Y otra religión. Entonces ahí ha existido básicamente un fracaso. Es verdad. Esos experimentos que se han intentado, totalmente irreales, encaminar a la paz étnica, al desarrollo económico y proteger las libertades civiles fundamentales, a la opinión, el derecho de las mujeres a trabajar, a ser libres, a no tener abuso en sus hogares, ya sería una gran conquista y un beneficio para el pueblo sirio sin tratar de convertirlos en una democracia al estilo me anglosajón. recordaba lo que decía Roosevelt sobre el Departamento de Estado, que dice que las políticas del Departamento de Estado, decía Franklin Roosevelt, era como el amor entre los elefantes, grandes ruidos,
grandes actos, pero habría que esperar mucho tiempo. Así que tienen que comprender la historia del pueblo árabe para poder también llegar a acuerdos. Lo que igual también es un poquito la hipocresía en el orden occidental, porque claro, cuando son países un poco más débiles y pequeños, les tratan de imponer agendas, pero cuando eres Arabia Saudí, que eres útil contra Irán, tienes un gran ejército y mucho petróleo, se voltean, hacen como que no has cometido ningún crimen, no has oprimido a nadie, y te siguen vendiendo armas y te siguen comprando combustible, ¿no? Esa inconsistencia que por lo menos de frente no la muestran tanto los chinos y los rusos, que simplemente a conveniencia hacen negocios con quien sea, sobre todo los chinos, y no andan con discursos más allá de este negocio beneficia a su pueblo y a mi pueblo, y no hay más lecciones que dar. Así es. Eso lamentablemente es la realidad de la política internacional actual. Hay evidentemente que cambiar. Confucio tenía una expresión que decía, construye ahora para vivir mejor. Si no construimos ahora la paz, esto se puede salir de las manos, vamos a pasar a situaciones difíciles, porque el mundo globalizado, el efecto es general. Correcto. Y de hecho, muchos se preguntan qué va a pasar con este punto estratégico, porque al final tienes frontera con Israel. Así es. Eres la conexión, o era la conexión entre Irán y Líbano, digamos, porque por Irak podía, en un estado tan débil, pasar lo que sea, y en Siria, con un aliado, había esa conexión entre Teherán y Hezbollah, ¿no? En contra de Israel. Eso se quiebra. Rusia tiene los puertos mediterráneos tenía en Tartus y Latakia, ahora pierde esos puertos en el Mediterráneo. O sea, es una derrota para un grupo, y eso puede hacer, claro, generar reacciones si es que no hay un acuerdo. Se supone que justo antes de la caída de Assad, los gobiernos turco, iraní y ruso se reunieron un poco a establecer ciertos lineamientos para lo que iba a pasar después. Pero si no continúan esas conversaciones con todos los actores o la mayoría de los actores, como usted bien dice, el juego de intereses puede destruir a Siria por muchos más años. El juego de intereses puede ser peor y el resultado puede ser peor. Ahora, lo que sí es importante también señalar es que tienen que terminar estas dictaduras de tanto tiempo y entender que la democracia, a pesar de tener el sistema democrático tantos inconvenientes, sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Bueno, al menos si es lo que alcanzable, porque coincido con lo que usted decía antes de la entrevista, por lo menos un sistema adaptado a sus realidades, con ciertas libertades. Claro, yo no lo veo como lo ideal de ningún sentido, pero uno ve hacia la calidad de vida del pueblo, o la mejor la calidad de vida del pueblo en Vietnam, en Singapur, que no son democracias, pero que ha habido un tremendo progreso, y aunque son autoritarios, no han llegado a los extremos ni de China. Así es. Por lo menos en décadas recientes se ha visto algo así. Claro, esto es muy distinto, situaciones muy distintas, pero por ejemplo, Singapur sí tiene su alto nivel de diversidad étnica, ¿no? Claro. Migración china, migración de la India, migración malaya. ¿Y cómo ha crecido? Cómo han crecido y cómo han mantenido una paz social al interior. Así es. Algo así se puede trabajar jugando las inmensas distancias en Siria, ojalá. Ojalá que sí, porque el tejido social está totalmente dividido, entonces va a ser muy difícil trabajar. Correcto. Y también creo que hay quizá intereses bien dirigidos, ¿no? China veía como un lugar estratégico a Siria para conectarse con Europa y conectarse con África y el resto del mundo a través de esta iniciativa del cinturón y el camino, el Belt and Road. Claro. ¿Ya? Se pensaba en sacar gas por tuberías a través de Siria. Ahí había intereses rusos y chinos a la vez. Si se pudiese continuar con esos proyectos, si los gobiernos que entren en Siria no buscasen enemistarse con los rusos y los chinos, sino mantener amistad con ellos, y si los estadounidenses admiten que eso se dé, al menos en cierta medida, quizá podría haber una paz garantizada por las potencias en el país. Pero si los rusos y los chinos y los estadounidenses buscan hacer de esto, los israelitas también, Israel es un campo de batalla, pues muy difícil que el país pueda sobrevivir. No solo es que a distintos estados que tienen interés
quieran contribuir. También es que exista un líder que sepa estar a la altura de esta situación. El líder es el que logra ver más allá, entender el problema y, digamos, llegar a acuerdos. Ojalá este señor que sale, digamos, de Al-Qaeda, como la mayoría de los grupos terroristas que se han dado en Medio Oriente, que han sido, digamos, auspiciados o por la inteligencia americana o por la inteligencia rusa, por intereses, pueda dejar a un lado el fanatismo, convertirse en un líder y lograr entender la grave situación de Siria en este momento. A lo mejor deberíamos pedir, ¿no?, que sea un oportunista y no un extremista. Porque el oportunista va a saber liderar con eficacia, va a saber sobrevivir como ha sobrevivido hasta ahora. Así es. Y, digamos, no los va a hundir como un extremista lo haría. Exacto. Todo extremo es peligroso, negativo, no solo en el mundo árabe, sino en cualquier parte del mundo. El extremo es obviamente negativo. También hay la posibilidad, por ejemplo, del retorno de refugiados, ¿no? Mucha gente ha criticado, ¿no?, la apertura de Europa porque nosotros recibimos a tanta gente, han recibido a muchos sirios, Claro. pero el país que más sirios ha recibido es el Líbano, el país vecino. Sería muy beneficioso para el Líbano perder esa carga de migrantes de un Estado que no puede recibir, ni puede, digamos, garantizar lo mínimo a sus propios ciudadanos. Claro. Y Siria tal vez se podría beneficiar de repoblarse para reactivarse económicamente, pero ahí, otra vez, sería indispensable la ayuda internacional y una ayuda bien dirigida. Totalmente de acuerdo. No había mencionado el problema. El refugio, que es un asilo territorial, se da porque esta gente dice, nos están atacando con armas químicas. Es por todos lados. Escogen refugiados sirios y especialmente en el Líbano. Pero por toda Europa están. Ya el día de la noticia que se cae el gobierno, ya muchos refugiados sirios salen del Líbano y cruzan la frontera. Hacen largas colas para cruzar la frontera. Y lo ideal sería, lo que usted señala, que muchos de los que están en países europeos regresen para trabajar capacitados, con una visión, una mayor visión, claro, que han vivido fuera, distinta, y que los organismos internacionales ayuden. De hecho, muchos han sido ayudados por el ACNUR con relación al refugio, pero ahora que sean organismos internacionales económicos, presten la ayuda en el momento en que Siria lo necesita. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Doctor, no quiero perder la oportunidad de tenerlo aquí, sin preguntarle sobre qué opina de los cambios en la política exterior que vamos a ver en Estados Unidos con el retorno de Trump a la Casa Blanca, el nombramiento de Marco Rubio, por un lado latino, por otro lado concentrado en el tema chino. ¿Qué podría cambiar en torno a Medio Oriente y en torno a nuestra región latinoamericana? Mire, le agradezco la pregunta. América Latina, y usted que ha estudiado en Estados Unidos conoce, no está en el mapa de la política exterior norteamericana. Tanto es así que en los dos debates, en el de Biden con Trump y en el de Trump con Kamala, no aparecía, lo cual es un error porque la influencia latinoamericana es enorme en los Estados Unidos, es la primera migración. Pero con el nombramiento de Marco Rubio yo creo que va a haber, digamos, este señor viene de familiares cubanos, conoce las barbaridades que hay en Nicaragua, el fraude terrible en Venezuela, lo que Cuba, la situación económica es terrible y la violación de derechos humanos. Entonces yo aspiro que actúe Estados Unidos con relación a estos problemas. Me preocupa de la política exterior, digamos, me preocupa en los Estados Unidos que muchas de las expresiones que dice el presidente Trump en campaña se concreten ya siendo presidente, porque en campaña, y usted conoce tantos políticos, se dicen tantas cosas, pero ya al ver la realidad del país es otra cosa. Voy a sacar a votar a todo el mundo. Hay que tener reglas migratorias,
hay que evitar que cualquiera quiera entrar, pero no todos están en la Y misma. aparte que se podía repetir lo que pasó en el anterior periodo de Trump, que la Corte vaya y simplemente le paralice sus Claro. medidas migratorias. Lo cual va a ser. Ahora, leía que había un senador que dice que vamos a pagar porque digan si hay un ilegal y denuncien. Vamos a dar recompensas. Eso me parecería una cacería de brujas, algo muy parecido a lo que se dio al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Senado norteamericano comenzó a perseguir a los amigos, comunistas, los comunistas, y ahí hasta Charles Chaplin tuvo que salir a Inglaterra. Claro. Entonces, esas barbaridades, ojalá que no se den. El Red Scare. Claro, con la esperanza de que se actúe justamente, pero no con excesos. Es verdad, ciertamente es así. Y, claro, corren el riesgo en Estados Unidos de, si le dan paso a estas medidas que exigen los más radicales en el Partido Republicano, a dejar de ser una sociedad con altos niveles de confianza, al menos comparado a nuestros países. Si tú empiezas a tenerle aún más miedo, porque también hay un elemento paranoico en la sociedad americana, pero si empiezan a tener miedo a las acusaciones y denuncias de los vecinos, porque ahora hay premios por buscar a los migrantes ilegales, se perdería mucho. Y Estados Unidos es el país de la libertad, que ha tenido tan buenos presidentes, y entre ellos, podría mencionar varios, pero por ejemplo Kennedy hizo la Alianza para el Progreso, que tanto sirvió a América Latina y aportó. Ahorita me recuerdo, por ejemplo, de un caso en el Perú, de un niño que era indígena, que vinieron unos norteamericanos del programa de la Alianza del Progreso, lo llevaron a estudiar y se convirtió en presidente del Perú, que es el señor Toledo, que después, pues, tiene su lamentablemente, tuvo su historia. Lo cogieron preso en un casino. Pero que se piense también y que se entienda que el socio natural de los Estados Unidos es América Latina, no es la Unión Europea, no es Japón, no es China. Nosotros somos el socio natural. Así es. Y quizá la competencia con China nos fuerza a vernos de esa manera. Miren el puerto de Chancay, que sería deseable que Estados Unidos no simplemente amenace con tarifas a los productos que salgan de ahí desde China para Estados Unidos y otras partes, y bueno, Estados Unidos donde pueden poner tarifas, sino que nos vean como un campo para competir, para invertir en nosotros, y que nuestros diplomáticos y agregados comerciales y ministros de producción y de comercio también se pongan a trabajar en promover a nuestros países. Totalmente de acuerdo. Y usted menciona un punto sumamente trascendente, porque Trump ha dicho vamos a competir con China. Esto tiene que ver cuando Nixon va a China con Kissinger, abren la relación, y muchas empresas norteamericanas invierten en China por la mano de obra muy barata. Si va a competir, va a necesitar mano de obra latinoamericana, porque esa competencia va a ser dura. Ese es un factor que yo creo que se les ha olvidado. Estados Unidos es un país con exceso de capital. Exacto. Por eso es que invierte en el mundo, por eso es que el dólar es moneda de reserva. Estados Unidos es un país todavía con territorio de sobra. Así. En California, tierra inmensa y rica por número uno de tantos estados, todo el Midwest. Entonces, si tienes exceso de capital, exceso de tierra, lo que tienes es un déficit de trabajadores. Y mientras internamente tus trabajadores van prosperando y se hacen de clase media, ya no quieran trabajar en ciertas cosas, con más razón para ciertos trabajos de servicio o manuales necesitas a migrantes. Por eso es que no he entendido nunca del lado económico las medidas extremas contra la migración. No tienen sentido desde la realidad de la economía americana. Claro, así es. Son una demanda política real porque también, claro, con la salida de las fábricas al exterior, el offshoring, porque son más baratas en China y en otras partes del mundo, los cinturones industriales americanos han caído en una situación tremenda, ¿no?, de pobreza, que de hecho el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, se hace famoso por escribir un libro narrando la pobreza apalacha de la familia donde él salió. No, se necesita la mano de obra latinoamericana para poder competir, porque los precios serían totalmente desiguales. Correcto. Ojalá que se actúe de esa forma, que se actúe de esa manera. Hay un estudio sociológico que lo leí hace 2 años, que dice que hay tanto latinoamericano en Estados Unidos que de aquí a 25 años
el norteamericano normal va a ser moreno, pelo negro y no muy alto. Va a parecerse más al claro. Sí. Oye, y se nota la influencia cultural en muchas partes de Estados Unidos y Latinoamérica, una influencia en muchos sentidos positiva. Claro. ¿No? El experimento y la integración cultural yo creo que continúa todavía, no está todo dicho. Han habido éxitos y fracasos en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Creo que no hay que ir tan lejos, en el propio Ecuador. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, aquí hay gente de origen chino, de origen libanés, de origen danés y de origen judío que yo he visto que son más montubios, más auténticamente criollos que muchos mestizos, que llegan aquí con orígenes de 500 o de 1000 o de 2000 años. Entonces, o sea, y nos hemos beneficiado como país de la presencia de estos migrantes. Lo que hay que controlar que haya una buena migración, que existan los controles. Que haya un orden. Eso es todo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable por su invitación, le agradezco mucho. Un placer. Da gusto y un poco también pena tener que concluir, pero haber tenido esta oportunidad con el doctor Estarellas. Haremos, como siempre, un punto aparte para un breve corte y ya regresamos con más. Muy bien, continuamos con punto aparte. Antes de pasar a las efemérides, como todos los días, quisiera ir recapitulando un poco de lo conversado hoy con el doctor Estarellas. El pueblo sirio celebra, en su gran mayoría,
no había una base ya de apoyo fuerte para el dictador Bashar al-Assad. Eso quedó en evidencia por la débil resistencia de sus tropas, por la falta también de apoyo popular y de resistencia popular contra los grupos rebeldes, por la tolerancia de muchos sirios de comunidades minoritarias que aceptaban la ocupación de una forma u otra de grupos rebeldes de otras etnias, de otras ideologías, con tal de evitar el retorno de Assad y de sus tropas a lo largo de estos años. Hay también euforia en muchas capitales y ciudades del mundo, donde la gente iza, enarbola la bandera libre siria, la bandera de la oposición, pero queda mucho pendiente. ¿Qué pasará con los migrantes, tanto en el Líbano como en Europa, como en otras partes del mundo? ¿Podrán regresar? ¿Habrá espacio para ellos? ¿Qué traerán? Hay migrantes en Europa y en otras partes del mundo que han conseguido nueva capacitación, nuevas formas de ver el mundo que pueden nutrir a Siria, que han construido familias en el extranjero que pueden volver. Muchos otros quizás no quieran regresar. Y hay quienes también se han radicalizado en Europa. Eso también hay que tomar en cuenta. Migrantes que, expuestos a los valores morales de Occidente, a la apertura cultural de Occidente, se han convertido en extremistas y sería un peligro que regresen. De hecho, han por muchos años regresado a Siria para convertirse en combatientes, en guerrilleros de grupos extremistas. ¿Qué pasará con los migrantes? Es una pregunta abierta. ¿Qué pasará con los intereses de las potencias, con la presencia estadounidense en Al-Tanf, en el sureste de Siria? Ellos prepararon por muchos años a comandos, a rebeldes que salieron de su base y empezaron a tomar ciudades en los últimos días de este periodo, en una guerra civil que quizá no termine todavía. Tienes a las milicias turcas, los turcos que quieren la presencia kurda en su país, son enemigos de los kurdos, probablemente van a empujar un conflicto con los kurdos en el noreste de Siria, ya lo estamos viendo hoy. ¿Qué pasará con los intereses chinos en poner un gasoducto que cruce por Siria, con los intereses rusos, con sus puertos en el Mediterráneo? ¿Qué pasará con Israel, que de hecho ya ha cruzado los límites de su ocupación en los altos del Golán, ha entrado al lado sirio del monte Hermón, que ha tomado otras posiciones? Hay mucho por ver. Y lo ideal sería que se forme un concierto de las potencias para que pueda garantizarse una estabilidad en Siria, manteniendo sus intereses cada quien. Puede ser soñar o pedir demasiado, pero sería un logro no solamente para el pueblo sirio, sino una lección a futuro para el mundo, algo que realmente no se ha visto ocurrir en el pasado, ¿no? La pacificación hasta cierto punto de los Balcanes se dio porque triunfó Occidente, triunfó la OTAN. Aquí va a haber que acomodar otros intereses, o la cuestión podría ser muy complicada, porque ahora han salido perdiendo los iraníes y Hezbollah y los rusos y potencialmente los chinos, pero muy probablemente si se quedan totalmente afuera van a querer regresar y van o podrían terminar provocando la continuación del conflicto. Así que queda esperar. Como en tantas cosas, queda esperar y observar de cerca la situación en una Siria que ha sufrido mucho, pero que vuelve a tener esperanza. Punto aparte, pasemos a las efemérides, ya que nos acercamos al final del programa. El 10 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó la conmemoración del Día Nacional del Voto Femenino para cada mujer. Este reconocimiento se dio en honor al legado de Matilde Hidalgo de Procel y de todo lo que significó en el aspecto social, cultural y político. Una controversia de años que, digamos, revivó en el 2019 por esto, ¿no? Matilde Hidalgo de Procel, ciertos feministas, también los hay, hombres, Procel. ¿Por qué decir de Procel si eso es una costumbre retrógrada? Pero ella, sus propios descendientes decían, era muy cercana a su marido, firmaba como Matilde Hidalgo de Procel. Muchas feministas de su época cambiaban sus nombres o sus firmas, ella no lo hizo, y sería una falta de respeto cambiar contra su voluntad la manera en que se la menciona, que se la recuerda. Yo estoy de acuerdo con eso. En junio de 1924, ¿por qué la recordamos? Hidalgo se acercó a una junta electoral
para solicitar su empadronamiento. En aquel mes la sociedad ecuatoriana elegía diputados y senadores. No obstante, su solicitud fue negada. En el escenario social y cultural de la época, circunscribía a la mujer únicamente al cuidado de los hijos y la familia, y ciertos derechos estaban negados para ellas. Y, por ejemplo, la educación. Sin embargo, ella también se graduó de doctora. Ella conquistó muchos espacios para la mujer ecuatoriana, una lojana y una ecuatoriana que nos da un ejemplo hasta nuestros días del valor, del aporte de la mujer a la sociedad, de la necesidad de tener a la mujer en la sociedad con participación activa y, por supuesto, de la valentía y la persistencia que se requiere para conquistar el progreso. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico, catalogado por la propia ONU, fue promulgado con el objetivo de convertirse en una norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, sin distinción de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Hubo grandes pensadores como Jacques Maritain detrás de la redacción de ese documento. Todavía estamos muy lejanos de cumplir con el sueño de la posguerra, de la paz, de la armonía, de la garantía de los derechos en todo el mundo, pero no podemos ver a ese proyecto como un fracaso. Quizá Naciones Unidas ha fracasado, igual creo que es un foro necesario, perderíamos mucho si lo eliminamos, pero la carta, los conceptos, los sueños del mundo que se quería reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, eso no lo podemos abandonar jamás. El 10 de diciembre de 1987 falleció en la ciudad de Quito la intérprete de música nacional María Isabel Carlota Jaramillo, conocida simplemente como Carlota Jaramillo por muchos, la reina del pasillo por muchos otros también. Se casó con el conocido cantante y compositor riobambeño Jorge Araujo Chiriboga. Grabó su primer disco en 1983 en los estudios de Radio El Prado de Riobamba, interpretando el pasillo Amor Grande y Lejano, compuesto por su cuñado Ángel Leonidas Araujo. Un personaje importantísimo, de grata recordación para muchos ecuatorianos. Gustaba mucho uno de mis abuelos escuchar su canto y todavía muchos ecuatorianos también lo hacen. Muy bien, nos toca despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora y mañana nos encontraremos nuevamente para hacer punto aparte. Ahora nos toca hacer punto final.